¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén teniendo un hermoso domingo. Este es un video cortito de Siciliano en su taller, no es la charlita de todas las noches. Es simplemente un video, dado que, bueno, esta llave francesa particularmente la voy a guardar en el portafolio que mostré en la charlita de anoche, donde, bueno, contaba más o menos mi paso por primer año en la Escuela Nacional de Educación Técnica, o sea, en el industrial. Bueno, en el segundo semestre, después de haber realizado algunos trabajitos de electricidad y demás, pude comprarme esta llave francesa de 12 pulgadas, con el sistema que comento siempre, en la calle Sarmiento, cuadras y cuadras de herramientas, que había que saber seleccionar. Bueno, en su anatomía vemos como con orgullo dice Made in China, formando parte del matrizado de la herramienta. La verdad que el juego, quizás para la época, comparado con llaves ajustables nacionales o españolas, estoy hablando del caso Y, quizás era excesivo, pero así como la ven, y me encantaría tener una balancita o tener algunos elementos que voy a ir incorporando. Ustedes no saben el peso de esta unidad. La verdad que se destaca, y si bien es Made in China, no es una chinarda. Después llegaron chinardas, compré alguna chinarda, pero después ya vino la época de comprar herramientas de calidad. Esta la conservo con mucho cariño. Recuerdo que la pagué 8 pesos con 50. Estábamos en pleno 1 a 1. Hagan sus propios cálculos. Sería una llave ajustable muy económica de esta época. No sé si se conseguirá alguna. Tendría que ver quizás algún catálogo de algún distribuidor. Que por cierto le estoy por mandar un mensaje al muchacho que me trae las herramientas de Total. Bueno, no es el eje del video, pero les comento que yo la línea Inco la compro en la ferretería, la bulonera de los amigos Bon, y lo que es la línea Total la compro a este muchacho que les comento, el distribuidor. Me comentó el amigo de la ferretería Bon, el amigo Fabián, que donde se vende Inco no se vende Total, y donde se vende Total no se vende en Top. Ya después voy a hablar un poquito de ese tema, llegado el caso. Pero bueno, me comentaron más o menos cómo es el tema, dado que son prácticamente las mismas herramientas. Pero vamos a dejarlo ahí el tema, y después, llegado el momento, les voy a volcar la información que me contaron a mí, y me cierra bastante bien la explicación que me dio este muchacho. Pero bueno, al margen. ¿Por qué digo esto? Porque se asemeja mucho, y obviamente no pudo ni va a poder competir contra una Y o contra una Baco. Yo soy realista. Pero hace más de 30 años que la tengo. Créanme que fue una unidad que ha trabajado mucho y en todo, y con las limitaciones de tener pocas unidades, tiene un peso considerable, no se marcó nunca. El juego, comparado con una de actualidad, es muy poco. Es una herramienta que entra en el segmento genéricas. Y bueno, como estaba por guardar las herramientas que mostré anoche, de vuelta en el portafolio, estuve leyendo algunos comentarios sobre esta herramienta, porque me comentaban, no se ve tan mal, parece buena, la verdad que es una linda china, no es una chinarda. No, justamente por eso les quiero hacer este videito, porque si yo tuviese que compararla, y creo que le gana, creo que la China le gana a la otra China, pero bueno, a esta de la marca Total, la verdad que me animaría a hacer un versus entre una y otra. Ya en juego les aseguro que tiene más esta unidad, si bien, bueno,
quizás es un poco más anatómica, un poco más llamativa en cuanto a su estética, pero tengo la sensación de que esta tendría más resistencia ante determinadas circunstancias. El peso, yo creo que le saca 300 gramos, y es mucho. En una francesa de 12 pulgadas, 300 gramos mucho. Quizás 250 lo tendría que pesar, pero miren que pesa en serio. Pesa en serio y es una herramienta que ha estado en situaciones críticas, me ha acompañado en los distintos estadios de mi vida, hasta que bueno, pude comprar unidades obviamente con más resistencia, pero le saca varios cuerpos de ventaja. La de la línea total, que bueno, la veo muy similar y con muchas características parecidas. Me parece que sería un digno versus entre una y otra. El peso, como dije y remarco, porque quizás los números que manejé son grandes en cuanto a gramos. Estamos hablando de prácticamente una llave de 8 pulgadas en una de 12. Es por sobre la diferencia de otra. No sé si me explico, espero ser claro. Pero bueno, es tal cual se los comento. Esta incluso es la que en un momento yo describía como la línea pesada de Total, que de hecho tengo las Total, que son un poco más, digamos, humildes, un poco más escuetas, un poco más reducidas en cuanto a detalles de anatomía, que a la vez todo esto le incrementa, refuerza en algunos aspectos lo que sería la estructura de la llave, aunque parezca una pavada, pero la otra es bastante torsionable, llamémosle, pero les aseguro que podría ser una digna rival para esta unidad. Así que bueno, nada, quería aclararle esas dudas a los amigos que preguntaron por la llave francesa de 12 pulgadas china que mostré. Yo la pagué 8 pesos con 50 en aquel momento. Y bueno, hoy creo que no sería una muy económica unidad. Pero bueno, tuve suerte. Tuve suerte y ya venía con el ojo agudo para este tipo de herramientas. Así que bueno, gente, quería dejarles el videito, espero haber sido claro. Si no soy claro, háganmelo saber porque prefiero abordar nuevamente el tema a que quede alguna duda. Resumiendo todo lo que hablé, les puedo asegurar que esta llave le gana en cuanto a resistencia, durabilidad, peso, comodidad al momento de imprimir torque, que a esta de iguales características, 12 pulgadas, cromada, con la misma apertura. Está bien, muchos van a decir, te están condicionando los sentimientos. Los invito a que prueben cada una de ellas y bueno, lleguen a una conclusión ustedes, pero es como les cuento. Les mando un saludo.